Dos monjes rezaban continuamente. El primero siempre estaba enfadado. El segundo estaba siempre sonriente. Este le preguntó: oye, ¿cómo es posible que tú siempre estés contento y feliz y yo siempre esté enfadado y triste si rezamos el mismo número de horas? Y este le contestó: porque tú rezas para pedir y yo rezo para dar las gracias. Y justamente hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, tenemos muchísimo que agradecer desde Siconea. Hoy tenemos dos grandes profesionales a los que tenemos que agradecer que vengan a contarnos y ayudarnos a entender cuál es el futuro ya presente de la salud mental. Tenemos a Tomás Junquera, CEO y fundador de Tomás Wellness Group, que viene a ayudarnos a entender cómo el deporte nos va a ayudar a tener una vida más sana, más saludable, más feliz y sobre todo mentalmente preparados para afrontar los retos que traiga la vida. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Por otro lado, como somos en Siconea muy agradecidos, volvemos a dar las gracias a una persona y a un profesional maravilloso, Francisco Prat. Francisco Prat es CEO y fundador de Simon Solution, principal partner de IBM en Business Intelligence, inteligencia artificial y Big Data. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias por invitarme, Rosa, a este coloquio tan interesante. Algo que es importante, que tenemos que entender, es que cuando estamos hablando de salud, la gente suele asociar la salud a una enfermedad física. Y la OMS ya nos avisa que la salud no es ausencia de enfermedad, sino solo podemos hablar de salud cuando estamos hablando de bienestar físico, psicológico y social. Y ahí es donde entra a jugar un papel esencial el deporte, porque estamos hablando de físico, psicológico y social. Tomás, ¿cómo ayuda el deporte a que tengamos una salud mental, nos sentamos fuertes, empoderados y trabajar nuestra autoestima? Bueno, yo creo que el deporte en estos últimos años ha trascendido ya a un nivel de estilo de vida en el que no solo la práctica regular del ejercicio físico, sino que el buen descanso, la buena alimentación y sobre todo una buena actitud psicológica nos van a ayudar a ese equilibrio fundamental en el ser humano, digamos, para que todo sea redondo, todo fluya y de alguna manera, pues, digamos, encontremos ese bienestar del que muchas veces hablamos. De hecho, estarás de acuerdo que ahora mismo la tecnología en la salud mental y en el deporte está jugando una pieza clave, que parece que estamos hablando del futuro, pero que realmente está aquí con nosotros, ¿no? Francisco, ¿cómo la tecnología nos ayuda a nosotros, a las personas en el día a día? Y sobre todo, vamos a marcar un poco más centrado, ¿no? Los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, ¿cómo pueden tirar de la tecnología para realmente ayudar a su talento, a las personas que trabajan en esas organizaciones? Sí, como sabrás, bueno, nosotros en nuestra empresa nos dedicamos a analizar datos y en concreto grandes volúmenes de datos, entendiendo que de ese análisis en profundidad es donde sale una información crítica para las compañías. Esta información, que suele tener un componente económico y de toma de decisiones, cada vez más está girando hacia una necesidad de la empresa de poder analizar datos de comportamiento de sus propios trabajadores, con el objetivo, pues, de superar la barrera no solo de darles una seguridad laboral, sino también una seguridad emocional dentro de la compañía, ¿no? Y de intentar mejorar el bienestar emocional de los trabajadores. Puedo hablarte de un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, para entenderlo mejor, tenemos un cliente que es una compañía muy grande y que recientemente ha hecho una compra importante de pulseras biométricas, de control biométrico, con el objetivo un poco de recopilar información de, digamos, los latidos del corazón, del nivel de estrés, de la glucosa en sangre, de toda la información que hoy en día pueden almacenar este tipo de aparatos, de dispositivos, y toda esa ingente cantidad de información lo ponen a nuestra disposición para que lo tratemos, lo analicemos, y a partir de ahí podamos identificar en qué momento ese trabajador se encuentra en un nivel de estrés por encima de lo normal, en función de su tarea, de su departamento, de las puntas de trabajo de la compañía, e intentar siempre ir hacia la búsqueda del equilibrio del trabajo con el bienestar emocional, dando prioridad, ¿no?, al trabajador en su estado emocional, ¿no?
Por eso, justamente, cuando hablamos de estrés o hablamos de ansiedad, tenemos que ser conscientes que estamos hablando de que casi el 42% de la población padece de estrés y padece de ansiedad. Ese 42% de la población española, cuando estamos hablando a nivel mundial, las cifras se disparan. Ahora vamos a introducir un vídeo donde creo que todos nos vamos a sentir identificados, pero cuando hablamos de salud mental tenemos que entender que estamos hablando no solo, repetimos, y esto es muy importante, de trastornos severos. La salud mental y esos trastornos los evitamos si empezamos a trabajar con el deporte, empezamos a trabajar con la tecnología y empezamos a trabajar con la psicología. Vamos a poner ese vídeo y vamos a ir viendo cómo nos sentimos identificados, ¿no? O sea, cuando hablamos de estrés, parece como que el estrés es malo, pero no, el estrés no es malo. Realmente el estrés es la capacidad que tenemos de ponernos al 200% en determinadas tareas durante un periodo de tiempo y hasta ahí todo fluye de forma natural. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos poner ese límite. Como no sabemos poner ese límite, es cuando empezamos a tener problemas, sensación de cansancio, empezamos a tener conflictos incluso con las personas que queremos en nuestra casa. Perdemos esa capacidad de apoyo, de tener paciencia, de quererles. Entonces, si tenemos un momento en nuestra vida, repetimos que el estrés no es malo, que es durante un periodo de tiempo, pero si sentimos que realmente ese periodo se alarga y no somos capaces de alcanzar las expectativas del entorno o las expectativas que nosotros hemos puesto que tenemos que cumplir, podemos padecer estrés. Y si estamos padeciendo, podemos tomar pastillitas de colores o podemos acudir a hacer deporte que estimula más de 50 hormonas diferentes que nos ayudan a ser felices, ¿no? Tomás, ¿cómo realmente el deporte, por qué se asocia tanto la necesidad de deporte para disminuir los niveles de estrés? Bueno, yo creo que el ser humano en general ha nacido para moverse. O sea, venimos de épocas primitivas en el que todo era físico. En la actualidad, pues el sedentarismo pues ocupa, digamos, una parte importante de la vida de muchas personas. Y el deporte, pues precisamente lo que promueve es esa actividad, ese movernos, ese generar endorfinas, como bien decías, de las hormonas, y en términos ya un poquito más amplios, pues es al final un tiempo que uno dedica para sí mismo. En situaciones como las que estamos viviendo y en ritmo de vida como lo son los actuales, sobre todo en Occidente, en el que, digamos, pues las metas que todo el mundo se propone y un poco la competitividad que hay en la sociedad, pues muchas veces impiden que esto no se realice con regularidad. El deporte, primero, el beneficio físico que obtenemos haciendo o practicando deporte regularmente y en intensidad moderada. Recordemos que el deporte de alta intensidad no siempre es todo lo bueno que sabemos. Y obviamente, digamos, esta práctica regular nos ayuda a encontrar ese equilibrio. Como decía antes, si esto lo acompañamos de una actitud positiva, de un descanso y de una alimentación adecuada, siempre digo que somos lo que comemos, y hemos visto y conoceremos casos de gente que se mata a hacer deporte, pero sigue comiendo mal y de alguna manera eso no ayuda. Y creo que el deporte al final, aparte de los valores que genera el deporte y que, digamos, de alguna manera... y la parte social, que es bueno, muy importante. por es uno supuesto. De los vínculos, de hecho, los estudios que hemos estado estudiando y hablando, nos hemos dado cuenta de que cuando se habla de los beneficios del deporte, es que generalmente, o sea, si lo trabajas solo, te ayuda a sentirte bien, empoderado, que vas consiguiendo tus objetivos. Pero, sobre todo, si lo realizas en grupo, te sientes integrado, ¿no? Y eso es por supuesto. Cada vez vemos, digamos, con más frecuencia y, obviamente, exceptuando este periodo que hemos tenido ciertas restricciones y las limitaciones sanitarias que todos conocemos, pues como las carreras populares, las actividades en conjunto cada vez son mucho más numerosas y se cuentan por miles los participantes. Esto, pues no cabe duda de que es algo que realmente la gente ya lo concibe como algo de su día a día.
Yo creo que en la crisis que pasamos en el 2008-2014, digamos, se confirmó que el deporte era el ocio más barato. O sea, salir a la calle a correr, solo necesitabas unas zapatillas. Entonces, no había excusas para no esto. Hoy que salimos ya de una crisis sanitaria, el tener salud es quizás el mayor patrimonio que todos podemos tener. Y hemos visto, digamos, durante todos estos meses de confinamiento, cómo la gente, cuando ha tenido la obligación de estar en casa, sentía la necesidad de moverse. Y todos hemos visto vídeos graciosos y vídeos de gente corriendo una maratón en casa, y eso viene a decir que es que tenemos que movernos y que el deporte ya, digamos, ha calado dentro de nuestra sociedad. Justo. De hecho, cuando hablamos de psicología, tecnología y deporte, tenemos que entender que tenemos ya muchos sistemas que realmente nos están ayudando a medir si ese deporte que estamos realizando, esa actividad deportiva, ese no sedentarismo que es tan importante, ¿no?, en nuestro día a día, lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, cómo nos sentimos. Y ahí justamente entra la parte de la tecnología, ¿no?, que siempre ha sido como deporte, psicología, tecnología. No. O sea, todo está ligado, todo tiene sentido si lo hacemos unificado, y realmente es así como vamos a conseguir esa salud mental, ¿no? Entonces, tú desde tu experiencia, Francisco, ¿cómo crees que podemos ayudar y apoyarnos en la tecnología para poder detectar si estamos estresados, si tenemos ansiedad, si tenemos que empezar a realizar, no si tenemos, más bien si queremos, que también es muy importante las palabras, ¿no? Si queremos sentirnos bien, empezar a hacer deporte, porque realmente el estrés ya empieza a padecer y a ser un problema para nosotros. Sí, mira, la solución está en los datos y siempre acabamos ahí, ¿no? Y cada vez más porque tenemos tecnología suficiente para recoger toda esa información y ya disponemos de la tecnología para analizarla. Entonces, te voy a hablar de nuevo de un ejemplo práctico, que es la manera mejor de entender cómo se está aplicando ya en la práctica este tipo de soluciones, ¿no? Te puedo hablar de una mutua de accidentes laborales que hace unos pocos años se dio cuenta de que en el ejercicio, digamos, de anticiparse a lo que pasaría en un futuro, es donde vio la mejor solución para evitar que sus mutualistas, que los trabajadores, sufrieran determinadas patologías. En ese momento se nos pidió pues, que activáramos determinadas inteligencias artificiales dentro de esta mutua con el objetivo de analizar los datos históricos, los 5 últimos años de, enfermedades, accidentes laborales que habían tenido sus mutualistas, y estamos hablando de casi 500.000 de personas, y que hiciéramos unos algoritmos con una inteligencia que fuera capaz de predecir qué va a pasar en los próximos 5 años. De tal manera que pasábamos de una reactividad a una proactividad, de tal manera que esa mutua podía activar ciertos planes de mejora en esas empresas, dándole pues, una serie de documentación de cómo debían actuar a nivel de deporte, a nivel postural, para evitar determinadas patologías que el sistema ya predecía que iban a tener. Entonces, claro, en el momento en que tenemos el poder de actuar proactivamente sobre algo que va a suceder, es cuando realmente ya tenemos las herramientas para cambiar el futuro. Y es de eso de lo que se trata, ¿no? De hecho, nosotros desde Psiconea, una de los lemas que tenemos es: vamos a hacer una intervención desde origen. O sea, vamos a dejar de decir, oye, vamos a meter un gimnasio dentro de esta oficina, pero no preguntamos a los usuarios o no sabemos, porque el deporte depende de la edad. O sea, todos los deportes son buenos, sí, pero también depende de la edad, de cómo te encuentres físicamente, de lo que hayas ejercido deporte en otros momentos de tu vida, ¿no? Entonces, gracias a tener esos datos, podemos acompañar y ayudar a las personas a, oye, este deporte es el mejor para ti, que a lo mejor es dar un paseo, otros pues pueden hacer CrossFit, como es mi caso, que a mí me encanta. En cambio, a lo mejor eso para otras personas es muy agresivo, y gracias a los datos podemos saber si esas personas tienen estrés, no las tienen, qué tipo de deporte es el que mejor y el que más les conviene.
haciendo una intervención desde origen. Por eso, cuando hablamos de salud mental y de deporte y unido con tecnología, estamos hablando del presente, o sea, es el futuro ya presente. De hecho, es tan importante que no nos damos cuenta, porque parece que hablamos de estrés, que el estrés nos puede cambiar la vida a nivel sexual, ¿no? O sea, es curiosísimo porque cuando hablamos de estrés nos estamos imaginando que, lógicamente, ya os adelantamos todos los 3 profesionales que estamos aquí, que cuando uno padece de estrés, no hace caso, empieza a estar más irascible, está de más mal humor, tiene problemas en casa, lógicamente porque viene enfadado, o al revés, de casa lo lleva a la oficina, pero hay como una especie de tabú que no se habla de los problemas sexuales que realmente se generan dentro de la pareja, ¿no? Vamos a tener un vídeo para que seguramente muchas personas os sintáis realmente identificadas con este vídeo, donde vamos a entender qué está pasando, ¿no? Tenemos que entender que la disfunción eréctil o la eyaculación precoz son reales. Realmente está pasando en nuestras vidas. O las mujeres dejamos de tener deseos sexuales, y no es porque nuestras parejas no tengamos atracción por ellas. Es importantísimo. Cuando tenemos estrés, eso no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente, y hace que dejemos de sentirnos bien, de tener autoestima, de sentirnos empoderados, y afecta a nuestras relaciones sexuales. Por eso el deporte, vuelvo a insistir, porque es verdad que yo siempre soy reconocida por decir que deporte y psicología tienen que ir juntos. Yo no sé por qué van diferentes, nunca lo he entendido, porque creo que tendrían que ir de la mano, por los beneficios que ambos generan a la población, a las personas, ¿no? ¿Cómo el deporte ayuda realmente? Bueno, aparte que las relaciones sexuales ya son un deporte por sí, ¿no? Ya hay un consumo calórico de por medio. Un consumo calórico por medio. ¿Cómo realmente es verdad que... ¿por qué los deportistas? Antes me has contado una anécdota que es muy divertida, ¿no? ¿Por qué los deportistas, por ejemplo, suelen tener más deseos sexuales, por ejemplo, que aquellas personas que trabajan, según los estudios, en oficinas cerradas con una vida sedentaria? ¿Qué crees que está pasando ahí? Bueno, yo creo que influye todo, y creo que digamos un poco... Bueno, el hecho de estar en forma, indudablemente, pues tiene algo que decir. Antes, esa anécdota a la que te referías de los Juegos Olímpicos, las famosas fiestas de las villas olímpicas, que cuando acaban siempre los Juegos Olímpicos siempre son muy comentadas en términos generales. Indudablemente el estrés, como decías, oye, pues al final, aparte del componente físico y de la merma física que genera, yo creo que produce un colapso mental, y cuando estamos estresados es que normalmente tenemos algún problema, y normalmente esos problemas son difíciles que salgan de la cabeza, y si no salen de la cabeza no hay tiempo para otras cosas. Y yo creo que eso al final, pues obviamente erosiona muchísimas relaciones, muchísimas convivencias, y por qué no también un poco la predisposición. Y claro, cuando estamos, como decía antes, en ese equilibrio o con esa libertad o ausencia de problemas, pues estamos, yo creo que muchos más predispuestos pues para lo que son relaciones de todo tipo. Justo. De hecho, muchas veces no nos damos cuenta y nos metemos en la rueda del estrés, o nos metemos en la rueda de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, que la gente no sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo, es que tenemos esos pensamientos rumiantes, que son pensamientos constantes, que además nunca son positivos, que lo que hacen es activar nuestra amígdala, nos la activan y nos dicen a nosotros, o sea, nuestro propio cerebro nos dice que estamos en peligro aunque estemos en ausencia de él, ¿no? Y eso se puede activar de muchas maneras, y una de ellas por un estrés excesivo. Y cuando estamos en la rueda no nos damos cuenta. Y cuando estamos en la rueda es cuando decimos, es que no hago deporte porque no me da tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos, no hago deporte porque no me da tiempo? No me cuido físicamente porque no me da tiempo. No me da tiempo. Si tu palabra clave es no me da tiempo, os avisamos ya o te avisamos ya que tienes que empezar a hacer deporte, tiene que darte tiempo, y tienes que empezar a entender que empezás a cuidar tu autoestima y a sentirte bien, o el no me da tiempo va a acabar con consecuencias. Y esto no es que pueda pasar o no, es que va a pasar. También ahí, como a veces andamos despistados, la tecnología nos ayuda.
y contar con herramientas potentes, o como las que Siconea tiene, o profesionales como IBM, en este caso Simon Solution tienen, ¿no? Donde lo que hacen son sinergias de tal forma que si tú no sabes qué te está pasando, te puede avisar, ¿no? A través de inteligencia artificial, a través de los famosos datos que de repente ahora se han puesto de moda, llevan muchos años, ahora se han puesto de moda, pero ahora es porque realmente estamos usándolos para el bien de la sociedad, ¿no? Para el bien de las personas. ¿Cómo podemos usar esos datos realmente para poder ayudar a las personas? Sí, bueno, lo primero, indicar que efectivamente el deporte es un gran afrodisíaco, es uno de los mejores afrodisíacos, sin lugar a dudas, pero no deja de ser, digamos, el efecto, ¿no? Y nosotros intentamos centrarnos en la causa, ¿no? El motivo por el cual esas personas tienen ese tipo de problemas sexuales, ¿no? Y volvemos otra vez a actuar sobre los datos, ¿no? Al final de lo que se trata es de, como tecnólogos que somos, proporcionar ciertas capacidades analíticas a profesionales del sector de la salud o de la psicología, como es tu caso, para que sobre esa información y las derivadas que de ahí salen podáis actuar sobre realmente las causas que están causando ese efecto final, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo está ligado, ¿no? Los tres que estamos en este coloquio interactuamos cada vez más y, de hecho, son disciplinas que cada vez las fronteras se están diluyendo, ¿no? Y cada vez más piden pues, psicólogos con conocimientos técnicos y deportistas que se apoyan en la tecnología para mejorar su rendimiento y también en el apoyo de coaches para que psicológicamente mejoren también sus resultados, ¿no? Entonces, fíjate que son mundos que cada vez están más interrelacionados, ¿no? Yo creo que es por eso que nos has juntado a todos y yo creo que ha quedado claro y latente que ya todos sabemos que trabajamos en un mismo universo, ¿no? Claro, yo creo que un poco al hilo de lo que decías, esto ahora está teniendo, digamos, tanta popularidad porque se está bajando, digamos, a niveles, digamos, de calle. En el deporte profesional, nosotros trabajamos con atletas olímpicos y todos tienen sus psicólogos, sus coaches, se apoyan obviamente en la tecnología. O sea, el hecho de poder predecir cuando un deportista se va a romper o no va a dar más de sí, pues esto es algo que para ellos es fundamental. Entonces, ahora, digamos, la popularización de la tecnología que ha hecho que un corredor bueno, pues de carreras populares, oye, pues pueda saber cuáles son sus umbrales, cuáles son sus tiempos de recuperación, en qué momento va a tener que hacer un tipo de entrenamiento u otro de manera científica, pero digamos a un alcance popular, pues es lo que de alguna manera está ayudando a que, digamos, se acceda a esto de una manera mucho más sencilla y mucho más profunda de la que antes se veía, porque se veía como muy inalcanzable de las estrellas. Sí, y bueno, muy caro. Supuesto. O sea, parecía como que acceder a un deporte profesional porque te gustaba, no tiene que ser de alto rendimiento. No, estamos hablando de deporte. Y de deporte es un paseíto por el campo. Ojo, que estamos hablando de muchas cosas. También hay gimnasios profesionales maravillosos, que además contamos en España con unos equipos estupendos dentro de las instalaciones, para poder ayudarnos a poder realizar actividades deportivas que jamás habíamos pensado que podíamos hacer, y al día de hoy, gracias a la tecnología nuevamente también unida con el deporte, tenemos muchas cosas, ¿no?, muy favorables. Pero tenemos que entender que gracias justamente a la importancia de la tecnología, de los datos, de conocer, podemos automatizar muchos sistemas, que no quiere decir quitar a personas, no, queremos decir automatizar, abaratando costes y acercando la psicología y el deporte a las personas en el día a día. O sea, no todo el mundo se puede permitir un buen profesional, no todo el mundo se lo puede permitir. Y gracias a la tecnología podemos contar con psicólogos especializados en deporte de calidad suprema, que además llevan las mediciones con el deporte unido para ayudar no solo a grandes profesionales, sino a cualquiera de los tres. Es que sí, es impresionante. A cualquiera de los tres. Entonces, estamos cuidándonos a un precio asequible, llegando todo el mundo o casi todo el mundo a poder disfrutar de ello, sin
gracias a la tecnología, que eso es súper importante. Bueno, ¿no? estamos democratizando, digamos, la capacidad de podernos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Y sobre todo estamos entendiendo que hay que hacerlo, que toca hacerlo, ¿no? De hecho, me acuerdo una persona muy importante que hacía una reflexión, decía, venimos del Homo sapiens, ¿no? Donde lo importante era sobrevivir, pasamos a nuestros padres, ¿no? Y a nuestros abuelos que para ellos lo importante era vivir, conseguir un método para vivir, y estamos en un momento de la humanidad donde lo importante ya no es sobrevivir o vivir, es sentir. Y en este momento queremos sentir, queremos saber qué hacemos aquí, queremos disfrutar cada minuto, porque sabemos que estamos de paso y que es importante sacarle todo el jugo posible a la vida, ¿no? Entonces, esa evolución en la forma de pensar requiere, pues, de un estado anímico superior, requiere de practicar el deporte para liberar esas endorfinas, para sentirte mejor, de apoyarte en la tecnología para conocerte, para entenderte, para tomar decisiones. Y vuelvo otra vez, está todo vinculado, ¿no? Y está cambiando el paradigma, ¿no? Y esto viene con nuestra generación y los que vienen detrás lo tienen más claro aún, ¿no? De hecho, perdona, porque voy a recogerle lo que has dicho del Homo sapiens, porque es curioso porque cuando las personas están tristes, piensan que es una faena, ¿no? Yo estoy triste, te sientes súper mal, quieres salir de ahí, estás vacío, la gente está preocupada. Y la tristeza tiene una función biológica. O sea, la tristeza existe por algo. O sea, y la tristeza realmente existe porque nos lleva a la reflexión. Y eso viene justo de las cavernas, igual que la ansiedad también tiene una función de ayudarnos y de salvarnos la vida, aunque parece que tengo ansiedad, me quiero morir, no, ¿no? Entonces, sí que es importante entender que va evolucionando las necesidades humanas, que sí que es verdad que las emociones y los sentimientos no son ni buenos ni malos, todos tienen una función importante para nosotros y que gracias ahora tenemos la vida más sedentaria y que gracias al deporte, todos estos sistemas de protección que a veces activamos, los podemos desactivar, ¿no? Cómo desde el deporte ayuda realmente a que la depresión o la tristeza desaparezca de nuestra vida, ¿no? Porque, como hemos comentado antes, el deporte, una de las cosas que hace maravillosas es unir a las personas que tienen hobbies en común, ¿no? ¿Cómo el deporte nos ayuda? Bueno, yo creo que al final el deporte es vitalidad y alguien que es vital, o sea, creo que Sí. tiene muchas menos posibilidades de entrar en estos estados. Y quería comentar un poco al hilo, estamos hablando de Sí. deportes y estamos hablando de datos, y yo voy a dejar un dato que creo que es muy relevante para la sociedad. O sea, y ya está más que demostrado yo creo que por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Euro invertido en deporte significa entre 5 y 7 euros de ahorro sanitario. Que eso, aparte ya de lo que propiamente podríamos, digamos, destinar a otras partidas dentro de lo que es el conjunto del país, lo que nos viene a decir es que seríamos un país mucho más productivo, plantillas mucho más productivas, con menos asentismo laboral, y que yo creo que esto es algo que ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos nosotros y otros muchos países, pues es algo muy a valorar por los gobiernos. En algunos foros en los que yo participo ya se comenta que el deporte es una cuestión de Estado, y deberíamos de planteárnoslo así, que igual que planteamos, oye, pues tener un sistema sanitario del que todos estamos orgullosos y que, digamos, en estos últimos meses se ha visto un poco la importancia del mismo. Entonces, un poco mi reflexión es esta, o sea, deporte genera vitalidad, vitalidad genera alegría, felicidad. Estoy totalmente de acuerdo. Justamente con lo que has comentado, si podemos usar la tecnología para abaratar los costes y dar una calidad suprema para llegar a no solo a local, sino a nivel nacional o incluso a nivel internacional, llevar esa ayuda de apoyo psicológico o de prevención, hemos conseguido realmente dar un salto muy importante que actualmente no está, ¿no? Y además lo podemos conseguir y vamos a poder ayudar a tantas personas que a día de hoy
por no estar ahora mismo llevar una vida sedentaria, por no cuidar su cuerpo y su mente, caen en la depresión o en el estado de ánimo bajo, ¿no? Como me gusta llamarlo más, porque depresión es como muy diagnóstico y vamos a decir estado de ánimo bajo. Ya no voy a hablar ni de depresión, voy a hablar de estar bajos. Vamos a tener un vídeo donde muchas personas os vais a sentir reflejadas y sin daros cuenta os habéis metido en ese bucle, ¿no? Cuando hablamos de estado de ánimo bajo, tenemos que entender que entramos, o sea, la gente se piensa que entras de repente, no, esto es un ciclo y todos podemos caer, todos, o sea, no es que una persona te han hablado de que se puede suicidar o que está triste, que el suicidio existe, aunque no, es una palabra que nos da miedo, ¿no? Como la sexología, el hablar del suicidio da miedo, ¿no? Pero está ahí y si no realmente cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, si realmente nos abandonamos a nosotros, no nos estamos dando cuenta, pero estamos abandonando a nuestros hijos, estamos abandonando a nuestras parejas, estamos abandonando a nuestros amigos y sobre todo lo más importante, nos estamos abandonando a nosotros. Por lo tanto, cualquier persona que empieza cualquier tratamiento para mejorar su estado de ánimo, lo primero que se le va a decir es realiza deporte, porque si no, no pasa nada, pero tienes que generar una serie de hormonas que has dejado de segregar y que son importantísimas para poder vivir. Cómo el deporte, y eso sí que para mí es clave, salva la vida a las personas, porque salva la vida, ¿no? O sea, por eso creo la unión, siempre lo hemos hablado muchas veces, bueno, los tres lo hemos hablado, de la importancia que tiene el deporte y la psicología unido, porque eso salva la vida. Vosotros sois la pastilla mágica en sano y nosotros el apoyo en sano y tú los datos perfectos que enchufamos para saber si lo estamos haciendo bien y si vamos a conseguir una población sana en un futuro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos gracias con el deporte? ¿Cómo el deporte salva vidas? Bueno, yo creo que, como decía antes, esta conciencia que se ha ido ganando y cultivando en estos últimos años, pues yo creo que ya es algo que tenemos que meter, digamos, en el ADN o en el sistema educativo español, en el hecho de a nuestros hijos inculcarles, digamos, esta práctica asidua y ese estilo de vida al que me refería al inicio, en el que todo tiene que estar en equilibrio. Y obviamente yo creo que como una plantilla de cualquier equipo profesional, cuanto más entrenada está, más en forma estará y menos posibilidades tendrá de sufrir lesiones o cualquier tipo de este tipo de patologías o de cuadros. De hecho es curioso porque siempre estamos hablando de levantar el país, levantar el país, levantar el país. Yo hago una pregunta así amplia. Si la sociedad se ha roto, ¿cómo pretendes levantar un país? Si no estamos preparados psicológica y físicamente, si no nos estamos cuidando nosotros, ¿cómo vamos a levantar un país? Es imposible. Y ahí, para que empezamos a ser conscientes de la importancia que tiene sentirnos bien, la tecnología la vamos a incorporar porque podemos conocer el estado en el que se encuentran las personas y ayudarlas a que no caigan en esos trastornos depresivos, ansiosos o en ese famoso estrés que la gente habla de él como estrés, como si fuese un caramelo, y el estrés realmente, cuando lo tenemos, sufrimos mucho, ¿no? Yo te quería comentar al hilo de lo que estás diciendo, que una de las cosas que más me ha impresionado estos últimos años y que he ido leyendo en libros y escuchando a los diferentes especialistas es la afectación que tiene en la persona físicamente hablando en función de su estado emocional, ¿no? Y para ello existe incluso una rama de la ciencia que está muy desarrollada desde hace una década, que es la epigenética, ¿no? Que habla de cómo la forma de pensar de las personas actúan directamente en la liberación de determinadas sustancias en el cerebro que pueden incluso llegar a modificar la estructura del cerebro, pueden llegar a tener influencia en la creación de las nuevas neuronas que se están formando y esas sustancias pueden viajar, entrar dentro a través de las membranas
de la célula y actuar directamente en el componente cromosómico, ¿no? En la estructura cromosómica. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás pensando negativamente y vives en un estado emocional negativo de forma continua, efectivamente estás actuando en tu estructura cromosómica y puedes, sin quererlo, activar determinados cromosomas negativos que pueden degenerar enfermedades. De la misma manera, a través del deporte y de una actitud positiva en la vida y de una forma de pensar positiva, puedes estar actuando positivamente en tu cuerpo y regenerándolo y haciendo que, en fin, que sea una evolución, que tu cuerpo y tu mente estén alineados en una misma dirección saludable, ¿no? Esto para mí es brutal, ¿no? Porque hasta ahora, cuando la gente estudiaba medicina hace 20 años, les decían, la cabeza es una cosa, el cuerpo es otra. Ahora se sabe que está ligado, ¿no? Ya Ortega y Gasset lo decía hace muchos cientos de años, decía, el ser humano es gerundio, no es participio, el ser humano se está haciendo, no está hecho, ¿no? Y ahora se está viendo que efectivamente nuestra forma de pensar determina cómo somos, incluso a nivel estructural, a nivel genético, es brutal, ¿no? De eso te voy a recoger lo de epigenética, que es súper importante. La epigenética, una de las cosas que nos dice es que el 80, 78, 80, no me acuerdo exactamente del porciento, es lo que aprendemos. Es decir, nosotros nacemos con una serie de enfermedades o posibles trastornos que son latentes, los tenemos ahí. Y por cómo nos educan nuestros padres, vosotros dos que tenéis la suerte de ser dos padrazos maravillosos, ¿cómo educáis a vuestras hijas? Los dos tenéis niñas, de hecho. De cómo nos relacionamos con el entorno, vamos activando o desactivando determinadas patologías o enfermedades que a lo largo de nuestra vida. Es decir, no estamos exentos ninguno de realizarla. Entonces, ahí es donde entra justamente la importancia de, oye, queremos ser felices, vamos a empezar a educar, o queremos que la generación sea feliz o esté bien o sea sana, educamos desde casa con el deporte, educamos desde casa con la inteligencia emocional, trabajando bien, porque es el 80 y pico % del futuro de nuestros hijos, del futuro que viene ahora, ¿vale? Y vamos a conseguir que hagan deporte, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo juntas el deporte, la importancia que tiene, también el desarrollo de este concepto que es la epigenética? Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Francesc. Ya lo decían los antiguos, mens sana in corpore sano, que yo creo que fija muy bien el concepto de lo que explicabas. Y obviamente yo creo que somos la realidad de nuestros pensamientos. O sea, esa positividad o negatividad que nosotros generamos, pues al final es lo que nos creemos y lo que transmitimos. Con lo que, digamos, tiene que haber esa armonía entre cuerpo-mente a la hora de encontrar este famoso equilibrio del que ya he hecho referencia. Y entrenarlo, ¿eh? Y bueno, por supuesto, entrenarlo. Entrenarlo. Unos buenos amigos dentro de el claim de su compañía es la felicidad también se entrena. Y creo que es un concepto justo buenísimo. Buenísimo. De hecho, por todo lo que genera el deporte, digamos, el placer, que todos tenemos claro que después de un buen masaje nos sentimos súper bien, pero después de montar en bicicleta con nuestros hijos, de una carrera, de cualquier cosa, hay un estado de felicidad, hay un estado de plenitud, sin llegar a la extenuación ni a límites que ya nos hacen sufrir. Yo creo que eso fija muy bien el concepto. Y si somos capaces de conseguir ese hábito, porque al final esto es un hábito. Vamos. Es un hábito. Sí, o sea, igual que hay una cosa que es importante. Yo tengo la suerte de haber ayudado a muchas personas en mi vida porque no se sentían bien y bueno, pues como soy psicóloga, he tenido la suerte, mi trabajo es ayudar a las personas a que se sientan bien, ¿no? Bueno, el vuestro también, cada uno con vuestra especialidad. Y yo me acuerdo que cuando estaba hablando con uno de ellos le decía, vamos a ver, o sea, llevas 40 años jodido. Lo has ido haciendo poco a poco, pero llevas 40 años jodido. No pretendas en 2 semanas desjoderte. No puedes. O sea, si llevas 40 años teniendo
hábitos de vida, que saludables o no, yo siempre digo, ¿cómo sé si es saludable o no? ¿Te hace feliz? ¿Tú te sientes bien? ¿Te sientes orgulloso? ¿Sientes la autoestima fuerte? ¿Tu familia está a gusto? Es saludable. ¿Estás cabreado o cabreada? ¿Se te cambia el humor? ¿Comes en exceso? ¿Comes poco? Háztelo mirar. Háztelo mirar, ¿no? Es tan sencillo como ese baremo, pero a veces necesitamos que eso nos lo expliquen. Porque a veces estamos tan metidos en esa rutina. Exacto. Y entonces ahí creo que justamente es donde es la clave, lo que has dicho, la clave, bueno, lo que habéis dicho más bien, del bienestar, ¿no? De la salud real. ¿No? Porque la salud entra el bienestar, pero el bienestar no solo es salud. Estamos hablando de salud. Aquí los tres estamos hablando de un concepto claro, que es salud, ¿no? Y esa combinación de deporte, tecnología y psicología, juntarlo todo, hacerlo así, es la única forma de conseguir hacer un entrenamiento real. Por eso en Psiconea, que ya lo hemos hablado muchas veces, no decimos vamos a hacer terapias, vamos a hacer formaciones. Nosotros hablamos de entrenamientos, igual que vosotros. Igual. Porque tú no puedes a una persona decirle voy a darte un curso de estrés. Yo vengo, soy muy buena comunicadora, te pego una chapa, me voy y luego el mantenimiento, ¿qué pasa? Ahí tiene que haber un mantenimiento detrás, tiene que haber un entrenamiento detrás. Las cosas se entrenan, porque llevas 40 años entrenándote para estar puteado, pues lógicamente tendrás que entrenarte otra vez para desputearte. Así es. Y el que no quiera verlo, que se ponga gafas, porque ese es el futuro. Y además, el que se ponga gafas o se apoya a la tecnología, porque la tecnología te avisa, ¿verdad? La tecnología avisa. No me gustaría, o sea, me encantaría seguir hablando con vosotros porque me parece que, o sea, podríamos estar aquí horas. Ya si os apetece ya os invitaré a otro coloquio porque creo que podemos aportar muchas cosas interesantes, la unión de los tres. Pero sí me gustaría un poco despedirnos de este coloquio. Os voy a hacer una pregunta un poco trampa, ¿eh? Os aviso a los dos, prepararos. Voy a atacarte a ti primero. ¿Qué es para ti el concepto de la felicidad? Vendemos salud y la salud siempre está asociada a ser felices, que no quiere decir que un día no llores, puedes ser feliz llorando, que llorar es maravilloso, ¿vale? Pero, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo asocias la felicidad con el deporte? Bueno, yo, ¿cómo definiría la felicidad? Es ese estado de armonía en el que, digamos, lo bueno y lo malo, porque siempre están lo bueno y lo malo. Siempre, pero además que es normal. Están equilibradas y dentro de, digamos, de una zona de control. Cuando algo sale de ahí, pues seguramente entremos en una zona de tensión y luego pasaremos a una zona de estrés. La tensión no es mala, el estrés ya puede ser malo. Entonces, para mí, la felicidad es, digamos, esa armonía. Y cuando se producen estas situaciones, uno ser capaz. Es como un corredor de bicicleta cuando se enfrenta a un puerto de primera categoría. Él se siente capaz. Y no sé, su problema no se hace más grande que él. O sea, el problema está bajo control. Me parece que justamente eso, para tener esa sensación, volvemos a hablar de la importancia del deporte y la psicología para tener esa saber equilibrar, o sea, soltar a través del deporte y saber expresar a través de la asertividad con la psicología. Mezclas eso y eres un máquina. ¿No? Como si eres un máquina. Bueno, los deportistas de élite que se entrenan todos los días y que están sometidos, pues os podéis imaginar, a una presión altísima. Hablaba del ciclista, pues cuando vemos el Tour de Francia, la Vuelta a España, queremos que esa etapa reina se repita cada día, porque son superhombres. Sí. Bueno, pero ellos están entrenados para eso. Justo, entrenamientos, quedaos con la clave, entrenamientos. Es importantísimo, hay que entrenarse, o sea, entrenemos nuestras emociones, entrenemos las emociones de nuestros hijos, los sentimientos y aceptémoslas, ¿no? Te meto esa pequeña reflexión final un poco, ¿qué es la felicidad? Podemos, si no es ahora, que no lo sé, yo creo que sí, conseguir hablar de la felicidad a través de datos. ¿Podemos saber cuánta... ¿La felicidad la podemos asociar a los datos?
Bueno, es una pregunta complicada. Yo me acuerdo que di una charla en la cual uno de los asistentes, que era ingeniero, me dijo: lo que más me ha gustado de tu presentación es que has conseguido poner la felicidad en una fórmula matemática, ¿no? Y esa fórmula era la acción coordinada, constante y enfocada de las cosas que haces, más una dirección fundamental clara, es decir, un objetivo claro, es igual a V, una vida extraordinaria, a la felicidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa charla, digamos, derivaba en cómo debías actuar de una manera continua hacia un objetivo que te habías marcado y en ese camino es donde encontrabas la felicidad, ¿no? Había otro autor que decía: la felicidad es poderte ir a dormir sin angustia y levantarte sin ansiedad, ¿no? Entonces, la felicidad al final son micromomentos, que son pequeños destellos, pero también en el día a día tener un equilibrio interno, ¿no? Tener un equilibrio sano, haber encontrado la paz dentro tuyo y en ese camino, que se tarda mucho tiempo y que requiere de un trabajo intensivo, emocional, es un trabajo muy personal. Normalmente necesitarás ayuda porque no todo el mundo tiene las herramientas dentro suyo para recorrer ese camino, ¿no? Pero cuando lo recorres, entonces es cuando realmente puedes, digamos, llegar a sitios donde no ha llegado mucha gente, ¿no? Que es a vivir en un estado de felicidad continua, ¿no? De sentirte a gusto con tu vida, ¿no? Yo siempre se lo digo a las personas que trabajan conmigo, en mis equipos, les digo: no podéis tener un desarrollo profesional si no hay un desarrollo personal primero, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera les pido que hagan un ejercicio de autoayuda, que hagan llamadas adentro suyo para buscar la fuerza y la fórmula adecuada para equilibrarse, porque en ese momento tendrán un entorno equilibrado y en ese momento se desarrollarán y florecerán como profesionales, ¿no? Entonces, está todo vinculado, ¿no? De hecho, si os dais cuenta, los dos, desde vuestra experiencia, cada uno, tanto personal como profesional, ¿no? Porque al final lo que nos hace personas, habláis justamente de equilibrio. Porque hay que entender que la felicidad no es ausencia de problemas o, como llamo yo, cositas regulares que nos pasan en la vida, porque realmente problemas podemos hablar cuando estamos hablando de enfermedad. Lo demás tiene solución. Si tienes una enfermedad degenerativa y realmente estás muy mal, podemos empezar a hablar de que realmente, oye, tenemos un problema, a ver cómo lo solucionamos. Hay médicos maravillosos que nos pueden ayudar. El resto son pequeñas piedras en el camino. Y el saber equilibrar esos momentos de, oye, me siento súper contento, súper bien, ahora bajo a estado normal, me siento regular hoy, no es un buen día o es un día de mierda y me vuelvo a equilibrar, es súper importante, porque hay algo que, por eso me gusta preguntar el tema de la felicidad, que muchas veces no nos damos cuenta. Somos tan afortunados, nosotros vivimos, el 99% de la población, vivimos rectos. Y rectos quiere decir que vivimos bien, hacemos lo que nos gusta, nos sentimos bien, vivimos rectos. Entonces, cuando sube el pico para arriba, por algo bueno, que es maravilloso, no nos damos cuenta que sube el pico para arriba y sí, lo detectamos, pero enseguida, como se baja, no focalizamos ahí. Pero sí que estamos focalizando siempre cuando viene algo malo, en vez de fijarnos en toda la línea, es decir, en la familia, en los amigos, en todo lo bueno que tenemos, ponemos el foco justamente en lo malo que tenemos. Si somos capaces, y con eso volvemos otra vez a entrenamiento, de ser conscientes de evaluar cada cosa por separado, es decir, yo evalúo a mi familia, estoy bien, no, bueno, no estoy bien, la dejo y ya la tocaré en su momento. Yo evalúo el trabajo, estoy bien, no, ya lo evaluaré en su momento. Por separado, nos daremos cuenta que realmente estamos bien, pero que hay una cosa que está fallando. Y si aceptamos eso y llegamos a ese equilibrio, es cuando realmente vamos a poder decir que somos felices. Si me permites, Rosa, a colación de lo que comentas, me gusta mucho leer sobre estos temas, informarme, ¿no? Y una de las preguntas que yo buscaba respuesta en los libros y en los especialistas era acabar de entender por qué en la sociedad actual en la que vivimos, en la cual todos tenemos todo lo necesario para ser felices, porque tenemos
viviendas, trabajos, coches, películas, familia, salud, lo tenemos todo. ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices, ¿no? ¿Por qué cuando miras a tu alrededor ves tantas personas que son infelices teniéndolo todo, ¿no? Y me dediqué a buscar la respuesta en los libros, intentando entender el por qué. Y lo que es curioso es que la respuesta que encontré es tan sencilla como aplastante, ¿no? Y es simplemente porque no sabemos ser felices, porque no se nos ha enseñado a ser felices, ¿no? Y incluso me recuerdo en alguna de las reuniones que hice con profesionales, les decía, vamos a hablar, si os parece, de la asignatura que todos tuvimos en EGB, que se llamaba Cómo ser felices en la vida, ¿no? Y la gente me miraba y me decía, no, yo no tuve esa asignatura. Digo, bueno, pues vamos a la universidad. Seguro que en la universidad todos tuvisteis la asignatura de equilibrio emocional y construyendo una familia equilibrada, ¿no? Y también me miraban como diciendo, ¿pero de qué estás hablando, no? Entonces, todo esto era una reflexión intentando guiarlo al absurdo, ¿no? Para decirles, nadie nos ha enseñado a ser felices. ¿Qué pasa? Que cuando no te enseñan algo tan complejo como ser feliz, es muy fácil perderte, porque la mente humana está diseñada para centrarse en el problema, ¿no? Para sobrevivir, no para intentar hacerte feliz, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen los componentes heredados de nuestros ancestros que nos putean de alguna manera, ¿no? Nos arrastran, ¿no? Nos esclavizan. Hay una cosa que es importante y es que la felicidad no es tanto enseñarnos a ser felices, sino enseñarnos a entender y aceptar y a identificar emociones positivas y emociones, bueno, más bien placenteras y displacenteras, identificarlas. Eso es lo que realmente se puede decir educarnos para ser felices, porque no hay emociones buenas o emociones malas. Todas las emociones, todas tienen una función biológica que nos ayuda a sobrevivir y a entender. Pero sí que es verdad que la felicidad, entendida como entendemos, nos aceptamos, es verdad que sí que se puede entrenar. La felicidad en sí, cada uno tiene la suya, tú tienes tu concepto y lo que tú buscas para ser feliz, que empieza con tu hija, con tu trabajo, con tu pareja, con un montón, ¿sabes? Tu familia y amigos, que eres muy buen amigo. Exactamente igual, ¿no? Cada uno buscamos algo, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Francés, hace poco leí un estudio que habían hecho con personas que estaban ya en los últimos días de su vida y digamos un poco la conclusión, un poco el acuerdo en el que se veía en este estudio es que todas estas personas lo que les había hecho infeliz o que les dejaba un pozo amargo era todas esas cosas que no habían puesto en marcha o que no habían hecho durante su vida, por unas razones o por otras, pero todos venían a convenir que echaban de menos y se arrepentían de no haber emprendido un proyecto, no haber declarado el amor a una otra persona, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas situaciones, con el paso del tiempo, producen frustración. Yo las personas más felices que conozco son todas aquellas que llevan sus proyectos adelante y que yo creo que lo resume muy bien una frase que hacen todas aquellas cosas que le hacen sentir bien, desde la cosa más absurda hasta el proyecto más complejo. Y yo entiendo que, digamos, el poder alcanzar la felicidad también tiene mucho que ver con esta disponibilidad o predisposición o esa valentía. Valentía, autoestima, hay un montón de conceptos justo de lo que estás hablando que se tienen que entrenar. O sea, somos pesados, pero se tienen que entrenar. La autoestima se entrena, las emociones se entrenan, la asertividad, la resiliencia, que todo el mundo habla tanto de resiliencia. Por favor, mirar qué es resiliencia, porque yo creo que nadie sabe lo que es y es esencial para poder ser feliz, porque es una de las claves, ¿no? Sí, y esto no significa que todas las cosas que emprenden, se propongan, les salgan bien. No. O sea, también esa asunción o ese conocimiento de que el fracaso está presente en todo eso, pues, oye, y no por eso vas a dejar de intentarlo. El fracaso es maravilloso porque nos ayuda a ser conscientes de que nos vamos a levantar y que vamos a ser mucho más fuertes, ¿no? Eso es otro tema que otro día, si queréis, para mí será un placer, para Psiconea será un placer volver a contar con vosotros para
hablar de conceptos como la asertividad, la resiliencia, el fracaso. Además, los tres somos emprendedores, o sea que creo que tenemos currículum para hablar de podemos ello. hablar los tres de fracasos, alegrías, tristezas, y como al final los tres nos entendemos muy bien y hablaremos de corazón a corazón, que es la clave, os vamos a invitar si os parece y un día podemos hablar Por de esto. supuesto. Simplemente he empezado agradeciendo vuestra estar aquí hoy, ¿no? Que podamos disfrutar de vosotros hoy, y me gustaría despedirme. Hasta pronto a los dos. Ha sido realmente un verdadero placer contar con vosotros, aparte de un honor. Sois Igualmente. amigos, los dos sois amigos, empresarios maravillosos, bellísimas personas, y poder contar con vosotros para Siconea es muy especial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Y vamos a terminar pues hablando, lógicamente, de la felicidad, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental, tendremos que hablar de cómo nos sentimos bien. Y para ello hemos tenido la gran suerte de contar con Tomás Junquera, que es CEO y fundador de Thomas Wellness Group, que nos ha explicado cómo el deporte nos ayuda a ser felices. De Saima Solution, gracias a la colaboración de Francisco Prat, que nos ayuda cómo la tecnología nos ayuda a entender cómo estamos y a predecir para que cambiemos si podemos tener en un futuro alguna problemática. Y desde Siconea, la felicidad la entendemos como un entrenamiento constante de emociones, de sentimientos, de deporte y de social. En definitiva, como la OMS entiende que es la salud. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar y dejarnos estar con vosotros hoy 10 de octubre en el Día Mundial de la Salud Mental.